Cordial saludo a todos. Mi nombre es Alexandra Triviño. Con esta exposición analizaré un poco de la historia reciente de Colombia, viendo cómo esta nos afecta a futuro y cuánto nos falta como sociedad para poder ser vistos como un país de progreso y estable en todo aspecto. Para ello hay que salir de todos los conflictos internos y organizarnos como sociedad, para entrar en un mundo globalizado. Dentro de esta exposición analizaré cada uno de los videos respondiendo la pregunta ¿por qué este tipo de información debe ser comprendida para hablar de economía y globalización? La cual al finalizar la exposición se realizará una conclusión de estos 3 videos. Para este primer video, el documental sobre falsos positivos, trata sobre aquellos directamente afectados y cómo se ha ejecutado todo este negocio político. Los victimarios encontrados son las FARC, los paramilitares, el Ejército Nacional y el poder político del gobierno de esos años. Las víctimas, todo el pueblo colombiano, enfatizado en los sectores más marginales de fácil acceso, engañando a las personas y aprovechándose de sus necesidades. Tipos de violencia, en general hay todo tipo de violencia, como física, psicológica, simbólica, violencia institucional, convirtiéndose en crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué este tipo de información debe ser comprendida para hablar de economía y globalización? Pienso que como nación, al existir tantos crímenes de lesa humanidad y estar clasificados como un país violento en el cual hasta el mismo gobierno ataca a su pueblo, no habrá manera de que el mundo desee invertir en un sitio en donde el Estado es corrupto y despilfarra el capital que se inyecte, siendo las clases sociales altas las que se beneficien de ellos. Así nunca habrá inversión en Colombia hasta que seamos una sociedad en pro de las necesidades de los demás. Para este segundo video tenemos como título Insurgencia por la Paz, Diálogos de Paz. Su tema principal, proceso de paz actual en Colombia y las ideas de los líderes de las FARC para llegar a un fin de su lucha. Enfocado únicamente desde lo que piensa la guerrilla de los puntos importantes sobre los diálogos de La Habana. Victimarios, el Estado, las grandes empresas capitalistas y la forma en que han pisoteado al campesino colombiano en la utilización de sus tierras. Víctimas, los campesinos, el pueblo colombiano que ha sido engañado con el fin de beneficiar al sistema capitalista y mantener un sistema político. Tipos de violencia. En el documental, los tipos de violencia se encaminan hacia la opresión del pueblo colombiano y la forma en cómo las FARC lucha para que se erradique un sistema que no es el socialismo. ¿Por qué este tipo de información debe ser comprendido para hablar de economía y globalización? Es claro que debemos escuchar los ideales de estas personas para darnos cuenta que hay ideas que se quedaron en la época de hace 50 años y que deben entrar en un mundo de hoy para que las refrenden. Porque estas ideas hacen que la nación no salga adelante, porque su plan de lucha y de defender sus pensamientos seguirán en conflicto y nos tienen estancados. Por eso pienso que deben ser más compartidos con todos los colombianos y que participen de procesos políticos para que exista una igualdad, lo cual traerá una estabilidad ante los ojos del mundo como una sociedad sin conflicto y con la participación de ideales tanto comunistas y socialistas. Tercer video, el baile rojo, la historia sobre el genocidio contra la Unión Patriótica. Tema principal, cómo nace la Unión Patriótica, el porqué de sus ideales y las causas del exterminio por parte del Estado y fuerzas paramilitares, contado por sus familias. Victimarios, parte del ejército colombiano, fuerzas paramilitares y parte de la mafia del narcotráfico, quienes organizaron el exterminio de un partido con ideales de izquierda que no le convenía al país. Víctimas, líderes políticos del partido UP y sus familias que buscaban a partir de otro tipo de ideales. Salida del conflicto colombiano de la época de los 80 y 90. Tipos de violencia. Hay violencia psicológica hacia las familias, violencia institucional hacia la libre expresión de dirigentes políticos y violencia física por las torturas, homicidios ejercidos hacia los colombianos que buscaban otra salida. ¿Por qué este tipo de información debe ser comprendida para hablar de economía y globalización? Se debe de conocer que en un país en donde no exista derecho a la libre expresión y en donde no se aclare cómo fue exterminado un partido político sin ninguna respuesta ante la comunidad mundial, no permitirá que se vea con buenos ojos ante el mercado mundial, puesto que deben ser aclaradas todos estos genocidios
en pro de la verdad y el progreso del país. En conclusión, Colombia se encuentra entre los países con mayores demandas ante entidades a nivel mundial como la ONU, la Human Rights Watch, debido a tantos genocidios y casos de lesa humanidad que ha vivido el país por casi 50 años, como los nombrados en el video de los falsos positivos, la exterminación de un partido de izquierda y sus representantes como sucedió con la Unión Patriótica, asesinatos, masacres y demás, junto con la permanencia en el país de un conflicto armado con la guerrilla más antigua del mundo como es las FARC, haciendo que todo esto se convierta en el concepto que se tiene a nivel mundial como un país terrorista, lo que hace que se frene todo tipo de inversiones de otros países, porque un requisito es que se debe respetar todos los derechos humanos del pueblo colombiano, y obviamente acá no lo es, estancando a Colombia ante el mundo, no permitiéndole su progreso. Siendo de vital importancia entender estos videos que expone problemáticas de todo aquello que está sucediendo en el país, no nos posiciona muy bien como una comunidad íntegra, dejándonos por fuera de la globalización y manteniéndonos en un estado económico poco favorable y de poca rentabilidad, donde la inversión a Colombia se verá alejada de un buen posicionamiento mundial ante las grandes economías. Si logramos primero respetar los derechos fundamentales del ser humano, posicionando la educación, la salud, la vivienda y los derechos fundamentales, la globalización no será posible para un país tercermundista, dejando a un país en la pobreza absoluta, en el cual tiene como la productividad, la creatividad de crecer y mantenerse, generando oportunidades de crecimiento al pueblo colombiano. Para llegar a una globalización debemos acabar con el conflicto armado, buscando la verdad absoluta de lo sucedido, lo cual hace que sea de vital importancia que el pueblo colombiano conozca la verdad para que se empiece a luchar por la verdad de tantas cosas ocultas, como por el Estado, por las fuerzas de izquierda, para que nosotros como colombianos tengamos la oportunidad de vivir en paz, tranquilos, en una Colombia en donde ya no exista el desempleo ni el desplazamiento. Pero todo esto se logrará si se conoce el pasado para cambiarlo o perdonarlo. Y así de esta manera todos juntos podamos posicionar la nación como un país globalizado y estandarizado económicamente. Para cuando llegue la globalización a nuestro país, debemos estar libres de culpas, libres de conflictos, un país donde no se vulneran ya los derechos humanos y sobre todo donde hay la igualdad del pueblo colombiano.